En medio de la laguna de Venecia existe una isla que no aparece en los folletos turísticos, un lugar que durante siglos fue borrado de los mapas emocionales de la humanidad. Su nombre es Poveglia, y su historia está escrita con enfermedad, abandono y muerte. Aquí no se levantaron palacios ni se escuchó música. Aquí se enviaba a quienes ya no tenían salvación. Durante las grandes epidemias, miles de personas fueron llevadas a esta isla para no regresar jamás. Sus cuerpos fueron quemados, enterrados sin nombre y olvidados bajo capas de ceniza. Décadas después, cuando el mundo creyó haber dejado atrás ese horror, Poveglia volvió a abrir sus puertas como hospital psiquiátrico, repitiendo el mismo patrón de aislamiento y sufrimiento. Este no es un relato de fantasmas ni una leyenda urbana. Es una historia real, documentada, de cómo una isla se convirtió en un depósito de vidas descartadas. Esta es la historia de la isla de Poveglia, uno de los lugares más oscuros jamás registrados. Durante siglos, Venecia fue una de las ciudades más poderosas de Europa, un centro de comercio, arte y riqueza. Pero detrás de esa imagen de esplendor existía un miedo constante, la enfermedad. En una época donde no se comprendían los virus ni las bacterias, una sola epidemia podía destruir una ciudad entera. Para protegerse, la República de Venecia desarrolló uno de los sistemas de cuarentena más estrictos y despiadados de la historia. Y en el corazón de ese sistema surgió un nombre que aún hoy provoca escalofríos: Poveglia. La isla de Poveglia se encuentra a pocos kilómetros del centro de Venecia, pero durante siglos fue considerada un punto sin retorno. A partir del siglo XIV, con la llegada de la peste negra, Poveglia comenzó a utilizarse como lugar de aislamiento obligatorio. Allí eran enviados no solo los enfermos confirmados, sino también aquellos que simplemente mostraban síntomas, o incluso quienes habían tenido contacto con posibles contagiados. No había juicios médicos rigurosos ni segundas oportunidades. Una vez que alguien era subido a una embarcación rumbo a Poveglia, su destino quedaba prácticamente sellado. Los registros históricos indican que miles de personas murieron en la isla. Familias enteras fueron separadas a la fuerza. Muchos llegaban aún caminando, convencidos de que sobrevivirían. Otros ya estaban agonizando. Poveglia no era un hospital en el sentido moderno. Era un punto de contención para evitar que la peste regresara a la ciudad. La prioridad no era salvar vidas, sino proteger Venecia, incluso si eso significaba condenar a los infectados al abandono absoluto. Con el paso de los meses, la isla se transformó en un gigantesco campo de muerte. Los cadáveres se acumulaban a un ritmo imposible de manejar. Ante la falta de espacio y la urgencia sanitaria, se comenzaron a cavar fosas comunes masivas. Los cuerpos eran arrojados sin identificación, sin rituales, sin despedidas. En muchos casos, personas aún con vida eran lanzadas junto a los muertos para acelerar el proceso. Cuando las fosas se llenaban, los restos eran quemados. Las cenizas mezcladas con tierra se esparcían por toda la isla. Historiadores modernos estiman que una parte significativa del suelo de Poveglia está compuesta por restos humanos y cenizas, producto de siglos de uso como isla de cuarentena. No se trata de una cifra simbólica ni exagerada. Los documentos oficiales de la República de Venecia confirman su función sistemática como punto de eliminación sanitaria. Poveglia fue, literalmente, una extensión del miedo colectivo convertido en política de Estado. Cuando las grandes epidemias disminuyeron, la isla quedó marcada. Nadie quiso habitarla. Durante generaciones fue evitada, temida y abandonada. Los pescadores cambiaban su rumbo para no acercarse. Las autoridades la mantuvieron cerrada, como si el simple hecho de volver a usarla pudiera despertar algo que jamás se había ido del todo. Sin embargo, el horror de Poveglia
aún no había terminado. Siglos después, en el siglo XX, la isla sería reutilizada con un nuevo propósito, bajo la promesa de la ciencia y la medicina moderna. Pero lo que ocurrió allí volvería a repetir el mismo patrón: aislamiento, sufrimiento y olvido. Y es en ese punto donde la historia de Poveglia se vuelve todavía más oscura. Cuando el mundo entró en el siglo XX, Poveglia parecía un vestigio incómodo del pasado. Las grandes epidemias habían quedado atrás y la medicina avanzaba con rapidez. Sin embargo, la isla volvió a ser utilizada, esta vez bajo un nuevo pretexto: el tratamiento de las enfermedades mentales. A comienzos del siglo XX, se instaló en Poveglia un hospital psiquiátrico, una institución real que funcionó durante décadas y que hoy sigue siendo uno de los capítulos más inquietantes de su historia documentada. En aquella época, la psiquiatría estaba lejos de ser una ciencia compasiva. Los pacientes considerados incurables eran aislados del resto de la sociedad. Poveglia, ya cargada con siglos de muerte y abandono, parecía el lugar ideal para enviarlos lejos de la vista pública. Personas con trastornos severos, enfermedades neurológicas, depresiones profundas o simplemente comportamientos considerados inaceptables para la época, fueron trasladadas a la isla. Una vez allí, quedaban completamente desconectadas del mundo exterior. Los tratamientos aplicados respondían a los estándares médicos de ese tiempo, pero hoy resultan perturbadores. Se practicaban terapias invasivas, sedaciones prolongadas y métodos que buscaban controlar más que curar. Los registros indican condiciones de encierro extremo, supervisión mínima y una rutina marcada por el aislamiento absoluto. Para muchos pacientes, Poveglia no fue un lugar de recuperación, sino una condena silenciosa, muy similar a la que habían sufrido los enfermos de peste siglos antes. Uno de los relatos más oscuros asociados al hospital gira en torno a su director médico. Según testimonios posteriores y documentos indirectos, el hombre habría comenzado a mostrar signos de deterioro psicológico. Se habla de paranoia, episodios de angustia extrema y una obsesión creciente con la isla. Aunque muchos detalles se perdieron con el cierre de la institución, la versión más aceptada indica que el médico murió tras caer desde la torre del antiguo campanario del complejo. No existen registros oficiales concluyentes sobre si fue un accidente, un suicidio o el resultado de una crisis mental, pero el hecho marcó el principio del fin del hospital. Poco tiempo después, la institución fue cerrada de manera definitiva. Los pacientes fueron trasladados y Poveglia quedó completamente abandonada. Desde entonces, la isla permanece deshabitada. Las construcciones se deterioraron lentamente, invadidas por la vegetación, con camas oxidadas, pasillos derrumbados y muros que aún conservan inscripciones del pasado. El acceso fue restringido por las autoridades italianas, no solo por razones de seguridad estructural, sino también por el peso histórico del lugar. En las décadas siguientes, Poveglia adquirió fama internacional como uno de los sitios más oscuros del mundo. Investigadores, historiadores y exploradores documentaron su estado, siempre confirmando lo mismo. No es un lugar de leyendas inventadas, sino de hechos verificables. La isla fue escenario de epidemias reales, muertes masivas y prácticas médicas que hoy serían impensables. Su reputación no se basa en fantasmas, sino en la acumulación de sufrimiento humano a lo largo de siglos. Hoy, Poveglia sigue allí, silenciosa, a pocos minutos de una de las ciudades más visitadas del planeta. Nadie vive en ella, nadie la habita. Y quizá eso sea lo más inquietante, no porque esté embrujada, sino porque representa un recordatorio tangible de cómo la sociedad decidió, una y otra vez, aislar y olvidar a quienes consideraba una amenaza.
La isla de Poveglia no necesita mitos para causar miedo. Su historia real es suficiente.